Vamos a hablar de dolor precordial porque es una causa frecuente de motivo de consulta en la guardia. Y va desde cuadros banales, como puede ser una osteocondritis, hasta cuadros muy graves como puede ser un infarto o una disección aórtica. En la evaluación inicial de un paciente con dolor de pecho tenemos que evaluar las características del paciente, las características del dolor, el electrocardiograma y los marcadores séricos. En cuanto a las características del paciente, tenemos que ver los antecedentes heredofamiliares y los factores de riesgo para ver qué probabilidades tiene nuestro paciente de padecer un dolor de pecho de origen coronario. En cuanto a las características del dolor, lo importante del interrogatorio es que nos relate cómo fue cómo es ese episodio de dolor. En general, el dolor de origen coronario es un dolor opresivo, en retroesternal, que se irradia o no, que cede con nitritos o que aparece en esfuerzo, y que cede con el reposo o con nitritos. Este tipo de dolor es más bien de cuadros crónicos, en donde el aumento de la demanda de oxígeno es el que genera el dolor. En el caso de los síndromes coronarios agudos, el accidente de placa es el que desempeña un rol fundamental y prácticamente no tiene relación con el esfuerzo. Además, hay que tener en cuenta que hay pacientes que no relatan un dolor típico, sino que relatan pesadez, molestias, ardores. Entonces uno tiene que poder identificar cuál es el paciente y qué tipo de dolor tiene nuestro paciente. Mujeres, ancianos y diabéticos muchas veces consultan con dolores atípicos y también tenemos que tenerlos en cuenta. Otra cosa importante del interrogatorio es poder identificar posibles diagnósticos diferenciales, es decir, si el dolor es punzante o aumenta con expiración, uno puede pensar en algo pleurítico o puede pensar en una pericarditis. Si el dolor es quemante o tiene una sensación de ácido sensitivo, uno puede pensar en un reflujo gastroesofágico, en una hernia hiatal. Si el dolor es intenso y se irradia a dorso, uno puede pensar también en una disección aórtica. Todos estos datos los vamos a recabar del interrogatorio. En el examen físico lo que vamos a buscar es dirigidamente si el paciente tiene signos de insuficiencia cardíaca o de bajo gasto, como así también signos que nos pueden ayudar a los diagnósticos diferenciales. La herramienta fundamental que tenemos para el diagnóstico de los dolores de pecho, para identificarlos y estratificarlos, es el electrocardiograma. Y esta herramienta, que es tan simple, tiene que ser realizada lo antes posible desde el ingreso del paciente en la guardia, ¿sí? Entonces, las características del dolor con nuestro paciente más el electrocardiograma nos van a definir tres grupos de pacientes. Pacientes que tengan un síndrome coronario agudo definido, y para eso van a recibir su tratamiento específico. Pacientes que tengan un dolor que no sea de origen coronario, también van a tener otro tratamiento diferente del anterior, que probablemente sea internación en unidad coronaria y dirigido a la reperfusión o evitar el infarto. Y pacientes que tengan un dolor dudoso y que nosotros no sepamos si mandarlos a la casa o internarlos en la unidad coronaria. Para ellos lo que hacemos es una unidad de dolor y esto consiste en el monitoreo cardiovascular, la evaluación clínica constante, el electrocardiogramas seriados y los marcadores séricos. De aquí, si bien la CPK y la MB son importantes, la troponina juega un rol preponderante, ¿sí? Cada vez hay métodos más sensibles para identificar la troponina y la troponina en general tiene una correlación casi lineal con el riesgo de muerte de los pacientes, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta con la troponina es que la cinética de liberación hacia la sangre tiene un tiempo y eso significa que no lo podemos medir en cualquier momento. Lo tenemos que medir desde que pasó el dolor hasta que hacemos la extracción de sangre, más o menos entre 3 a 6 horas dependiendo de la troponina que utilicemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta
Porque si nosotros hacemos la extracción antes de tiempo, lo que podemos obtener es un resultado negativo, pero en nuestro caso sería un falso negativo, porque no estaríamos cumpliendo con ese tiempo, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es un seriado, o por lo menos al menos 2 juegos enzimáticos separados de 6 a 12 horas, dependiendo de la troponina que utilicemos, para ver si hay ascenso o descenso del marcador respecto del previo. Siempre hay que tener en claro que nunca, cuando tenemos un síndrome coronario agudo definido, ya sea con supradesnivel o infradesnivel, nunca tenemos que esperar el resultado de una troponina. Y esto quiero aclararlo porque nosotros nos vamos a guiar en la clínica y en el electro para hacer el tratamiento de esos pacientes, ¿sí? Siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, si tenemos disponible el ecocardiograma, está muy bueno poder disponer de esa herramienta, porque la ecografía de corazón a nosotros nos va a poder identificar si hay zonas que se mueven menos y qué tipo de zonas, si esas zonas son zonas muy grandes, son zonas pequeñas, si nos habla de eventos agudos o eventos más bien crónicos, la función ventricular, y también tener en cuenta que como el electrocardiograma, que no se los mencioné pero se los menciono ahora, que un electrocardiograma o que un ecocardiograma sea normal no habla o no descarta un síndrome coronario agudo, ¿sí? Más bien dice que el paciente tiene un riesgo bajo, pero no descarta el síndrome coronario agudo. Lo que se estila hacer también son las pruebas funcionales. Lo que solemos hacer son las pruebas funcionales, o sea, un paciente con un dolor dudoso, hacemos un monitoreo, hacemos una evaluación clínica, hacemos electrocardiogramas seriados, hacemos enzimas seriadas, y si en el lapso de 6 a 12 horas ese paciente no tuvo ninguna evolución positiva, lo que podemos hacer es una prueba funcional. No hay una evidencia de qué prueba funcional puede hacerse o deba hacerse, en realidad no pueda, sino no hay evidencia de cuál tiene que hacerse sí o sí. Uno puede elegir la que quiera en cuanto a la disponibilidad, a la experiencia, a las alteraciones que pudiera presentar el paciente en el electrocardiograma. Y en función a eso, elegir entre una ergometría, un ecoestrés, que puede ser con o sin apremio, puede ser con ejercicio o con apremio farmacológico, una cámara gamma, lo mismo, que puede ser con ejercicio o con apremio farmacológico. Y de esta manera, en estos dolores dudosos que no tuvieron una evolución o que nos haga pensar que tiene un síndrome coronario agudo, realmente con una prueba funcional podemos ver si podemos evocar a la isquemia, ¿sí? En función de eso vamos a ver si los pacientes los podemos dar de alta o los necesitamos internar en la unidad coronaria para hacer un tratamiento específico. Como conclusión, saber que los pacientes que tienen dolor de pecho nos van a consultar en forma muy frecuente porque es una causa, les diría, una de las más importantes en la consulta en todas las guardias, ¿sí? Tenemos los dos extremos, o cosas que no son nada o cosas que son muy graves, con lo cual es muy importante identificar a estos pacientes. Como premisa, el electrocardiograma debe realizarse lo antes posible, y como segunda premisa, saber que no todos los electrocardiogramas normales significan que nos descarten síndromes coronarios agudos, sino que, como la sensibilidad es del 50%, hay pacientes que van a tener síndromes coronarios agudos, que van a tener un electro normal, y nosotros tenemos que poder identificarlos, sobre todo porque son cuadros que requieren un tratamiento específico. Y en cuanto a los pacientes que presentan un dolor dudoso, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente de darles ese tiempo y ese espacio para poder identificarlos en dónde los ubicamos, si en la unidad coronaria o en sus casas.